Pablo no está diciendo contexto inmediato, contexto secundario, yuxtaposición. Pablo era judío. Pablo está leyendo como judío. De hecho, Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los grandes rabinos del Segundo Templo, igual que Maimónides. Entonces Pablo no está haciendo esas lecturas. Pablo lo que está haciendo es el método midráchico. Él está encontrando a Cristo en las profecías del Antiguo Testamento. Si este señor Víctor estuviera frente a Pablo, él quisiera corregir a Pablo, porque le diría, a ver, yo leí en Ezequiel 37 que tiene que haber una restauración futura y tiene que haber en Ezequiel 47 un nuevo templo y entonces Dios tiene que caminar en medio de su pueblo. Pablo le diría, usted está loco, eso ya se cumplió en Cristo. Y entonces el señor Víctor le diría, no, porque mira, falta el contexto aquí, futuro. Pablo no hacía eso. De hecho, les voy a mostrar esto. Miren, noten ustedes cómo hacían exégesis los apóstoles y por qué este método funciona perfecto con la teología pactual. Y por eso toda la iglesia, por 2000 años, creyó exactamente igual hasta que apareció el sistema de Derby. Vamos a ver. Noten ustedes, Éxodo, capítulo 19. Miren, usted va a Éxodo, capítulo 19, y en el versículo 5 va a encontrar la siguiente declaración. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas son las palabras que le dirás a Israel. Si yo tomo ese texto en su contexto histórico, gramatical, ¿a quién le está hablando Dios aquí? A Israel, al pueblo de Israel, a la etnia de Israel, ¿verdad? Ok, quiere decir que Pedro no puede utilizar este texto, porque si Pedro llega a utilizar este texto, lo estaría sacando de contexto. Sin embargo, Pedro no está usando un método histórico gramatical como el que el Señor usa. Pedro es judío y está utilizando la luz midráchica, hermenéutica. Está encontrando un significado superior a través de Cristo. Entonces vamos a Primera de Pedro y en el capítulo 2, Pedro se lo aplica plenamente a la iglesia. Mire, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, un pueblo adquirido. Si usted va ahí en sus bibliecitas, si usted tiene su Biblia ahí, abra su Biblia y vienen unos puntitos. En mi caso viene la letra E, que me remite directamente a Éxodo 19:56. Quiere decir que Pedro no estaba haciendo exégesis como el Señor quiere que la hagamos. Pedro estaba utilizando el método midráchico. Oye, y todo el contexto, a Pedro no le importa todo el contexto. Por eso cuando hablamos nosotros de la inspiración, estamos diciendo que los apóstoles tenían una capacidad que no tienen los demás. Tenían la capacidad de ver en el Antiguo Testamento el cumplimiento, ¿sí?, de las promesas. Estaba yo viendo el debate, por ejemplo, de Carlos Sierra con este muchacho católico, y Carlos Sierra le dice algo que es verdad. Carlos Sierra le dice, los escritores de los evangelios forzaron las escrituras porque citaron Oseas que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Carlos Sierra, utilizando el método histórico crítico, dice, eso es falso, porque lo que está haciendo es forzar una profecía. No, lo que pasa es que Carlos Sierra presupone que la forma de leer las escrituras es a través del método histórico crítico, pero los apóstoles eran judíos. Lo que los apóstoles hacían era encontrar el significado pleno, sombra y sustancia, tipo y antitipo, y aplicarlo a Cristo. ¿Ya vas entendiendo? Vamos a ver, mira. Oseas 1, versículo 9. De hecho, este pasaje, hermanos, de Primera de Pedro, vosotros sois nación santa, usted va a Apocalipsis en el capítulo 1 y en el versículo 6, lo vuelve a encontrar exactamente igual. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y para su Padre. Y luego te pone un numerito, ahí mismo. Entonces ahí también te está remitiendo a un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que si yo leo la Biblia como la leen ellos, por supuesto que yo voy a encontrar distinciones, porque todas estas cosas fueron escritas a Israel. Por eso en el Nuevo Testamento la primera pregunta que tenemos que responder es, ¿quién es Israel? Ok, va usted entonces a Romanos, note usted algo, en el capítulo 4 de Romanos, usted se va a dar cuenta de algo. Mire, Romanos
¿Dónde está? Aquí está, Romanos capítulo 4. En el capítulo 4 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está hablando de la promesa de Dios a Abraham. Pablo la está sacando totalmente de contexto según como la entendían los judíos, porque los judíos decían, no, las promesas que Dios le ha dado a Israel, a ese pueblo que tanto lo hace babear al querido Víctor, esas promesas son porque somos hijos de Abraham. Los gentiles no son hijos de Abraham, por lo tanto esas promesas se mantienen hacia nosotros. Ellos como gentiles pueden recibir la justificación, sí, no pasa nada, pero nosotros seguimos manteniendo nuestros identitarios, nuestros elementos. ¿Y qué dice Pablo? No, es que la promesa nunca fue esas cosas, las promesas eran sombras que se cumplen en la iglesia de forma espiritual, siempre fue la justicia. Pero bueno, vamos a continuar. Mire, Deuteronomio capítulo 30, vamos a ver. Usted está viendo aquí el método midráchico. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Aquí Dios le está hablando ¿a quién? A Israel. Y le está diciendo, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. Ok, esta es una promesa para Israel. Pero usted se va a Colosenses y en el capítulo 2, esto es brutal, Pablo toma literalmente eso y se lo aplica a la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él, en Dios, fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, sino en el corazón, en Cristo. Ese es el método midráchico. A Pablo no es que no le importe el contexto, y que otro cumplimiento futuro, y otro, es que tiene 3 cumplimientos, y échale otro, y otro, y otro. No, Pablo es judío. Pablo lo que está haciendo es encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento y alumbrarlo para la iglesia. Entonces, si alguien viene y me dice, Deuteronomio no se ha cumplido porque el versículo 5 habla de una piedra que tiene que estar por acá. Pablo dice, se cumplió. ¿Tienen el corazón circuncidado, sí o no? Sí. ¿Y a quién le está escribiendo Pablo aquí? A los gentiles. Entonces aquí la pregunta se mantiene. ¿Quién es Israel? Todos aquellos que tenemos el corazón circuncidado somos Israel. De hecho, Pablo, y esta es la que no me quiso responder el querido Marvin, se bajó corriendo. Pablo, para borrar esas distinciones, en Romanos, en el capítulo 2, dice lo siguiente, mire, pues no es judío el que lo es exteriormente. A ver, aquí hay un problema, porque el señor Víctor dice que hay una continuidad del pacto con el pueblo judío, pero acá Pablo me dice que no es judío el que lo es exteriormente. Si yo voy a Deuteronomio capítulo 30, yo encuentro que el judío verdadero tiene que tener circuncidado el corazón. Para ellos es el pacto, que es exactamente lo que leímos ahorita en Éxodo capítulo 19. Si ustedes mantienen mi pacto, yo mantendré mi pacto. Entonces, ¿quién es quien tiene circuncidado el corazón? La iglesia. ¿Y hay judíos que tienen circuncidado el corazón? Sí, Pablo es judío y cree en Cristo, exactamente. ¿Para quién son las promesas? Para Israel. Las promesas siempre han sido para Israel. No es que hay promesas para Israel en el Antiguo Testamento y promesas para la iglesia. Es que es lo mismo. Es un solo olivo, en donde hay judíos y gentiles en ese Israel de Dios. Las promesas siempre han sido para Israel. Oye, hermano, pero a Abraham se le prometió la tierra. En realidad, Pablo dice en Romanos que se le prometió el mundo entero. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, con la luz del Espíritu Santo, se da cuenta de que la tierra es una sombra también. Esa es la forma en que nuestra iglesia siempre leyó la Biblia. Vamos a ver. Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Qué dice? ¿A quién le está hablando ahí? A la casa de Israel. Ok. Haré un nuevo pacto, dice Jeremías 31 al 33. Haré un nuevo pacto. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo en la última cena? Este es el nuevo pacto. Pero aquí viene algo muy interesante. En Hebreos, en el capítulo 8, literalmente toma ese pedacito, esa fracción de Jeremías 31 y te dice aquí, he aquí viene días en que haré con la casa de Israel un nuevo pacto. Hebreos 8:8. Alguien va a decir, pero se está salteando Jeremías 38, se tiene que cumplir. No, ellos no hacían exégesis así, entiéndelo. Grábate esto en la cabeza. Ellos no hacían exégesis así. La razón por la cual nosotros podemos ver el cumplimiento pleno de las profecías es porque ellos, inspirados por el Espíritu Santo, encontraron pleno cumplimiento así en Cristo. Por eso en Hebreos encuentras que está citando Jeremías 31:31, que es el nuevo pacto de Lucas capítulo 22.
¿Eh? Fíjese esto es muy interesante porque estaba yo platicando con un dispensacionalista. Ustedes saben que ellos dicen que va a haber otro templo y que sacrificios, como dice Pentecostés, etc. En Ezequiel 37:27 hay una profecía brutal. Ezequiel capítulo 37, vamos allá, que es la de los valles de los huesos secos, ¿no? Usted lo ha leído, que dicen que se cumplió en 1948. ¿Ah? Usted lo ha leído, que dicen que se cumplió en 1948. ¿Ah? Ok. En Ezequiel 37, en el versículo 27, es decir, este capítulo tiene 28 versículos. Aquí es donde Gutiérrez dice, sí se cumplió el 26, pero falta el 26 y medio. Fíjense lo que hace aquí Pablo. Esto es brutal. Esta es una profecía para la supuesta restauración de Israel. ¿Están entendiendo? Ellos dicen que Ezequiel 37 habla de los huesos secos. Bueno, David Diamond dice que habla de los campos de concentración. Ezequiel 37:27 dice, y yo estaré en medio de ellos, pondré mi tabernáculo a ellos y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? ¿Estás leyendo? Uno diría, está hablando de la restauración de Israel en el futuro, cuando los huesos, bla, bla, bla. Ok, vamos a ver si es cierto. Pablo literalmente toma ese pasaje, mira, lo toma, 2 Corintios 6:16, abran ustedes sus Biblias, y lo cita textualmente para la iglesia de Corinto, diciéndole, ¿y qué acuerdo de Dios hay entre el templo y los cielos? Porque ustedes son el templo de Dios, como está escrito, andaré en medio de ellos y ellos serán mi pueblo. Esto es método midráchico. Pero tiene que cumplirse el 38. No, las promesas se estaban cumpliendo y se están cumpliendo en Israel. Si un judío cree en Cristo, si un judío acepta a Cristo, hereda la tierra, entra al reposo, se circuncida su corazón, forma parte del linaje de Abraham. Dios habita en medio de él, se le da el Espíritu Santo. Todas las promesas se cumplen en Israel. Dios no falló a ninguna de sus promesas. Entonces, fíjese cómo lo cita textualmente, 2 Corintios 6:16. Alguien me va a decir, no, Pablo se equivocó, citó el 16, pero falta el 17. No, es que Pablo no hacía eso que tú haces. Ese es el método midráchico, ellos eran judíos. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya se cumple, mira, esto que tú lees en Ezequiel 37, que tú dices que es para la nación y todo eso, se está cumpliendo. ¿No habita Dios en medio de ti? Sí. ¿No habita Dios por la fe en vuestros corazones, como dice Efesios? Sí. ¿Y por qué lo cita aquí entonces Ezequiel 37? Porque se está cumpliendo. Así se leía, así, toda la iglesia siempre leyó la Biblia así. Toda nuestra iglesia. Fíjese usted acá. Vamos al profeta Amós. Esta es demoledora. Demoledora. ¿Sabes qué te van a decir siempre? Para que sepas. Ellos siempre te van a decir, sí, tiene un cumplimiento, pero hay otro cumplimiento futuro. O le faltó un pedacito a la profecía. Entonces ellos de alguna forma se vuelven más sabios incluso que los propios apóstoles. Por eso ellos dicen que Derby fue como Lutero, que encontró otro significado y esas cosas. No, no es cierto. La realidad es que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, a través del método midráchico, nos presentan a Cristo a través de toda la Escritura. Y el cumplimiento de las profecías, efectivamente, que se le dio a Israel, se encuentran plenamente en Cristo. Mira, Amós capítulo 9, versículo 11. Mira lo que dice aquí. Si tú te fijas, hermano, en tu Biblia, en la parte de arriba, yo uso la Reina Valera 60, dice restauración futura de Israel. Lee la arribita de tu Biblia, el título que le pone. Este título no es inspirado, pero es como una guía. En la parte de arriba dice restauración futura de Israel. ¿Qué te dicen los dispensacionalistas? Que la restauración futura se va a dar cuando la nación, todos entren y el templo, etc. ¿Verdad que eso te dicen? Ok. En Amós, en el capítulo 1, el versículo 11, dice que para que esa restauración futura ocurra, tiene que suceder esto. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Si yo leo este pasaje, de la forma en que lo leen los futuristas, yo digo, esto no se ha cumplido. Vamos a ver cómo lo leyeron los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo a través del método midráchico. Usted se va a Hechos, capítulo 15, y nos va a decir Santiago, el apóstol, presidiendo el primer concilio de Jerusalén, cómo se cumplió. A ver si se cumplió o no se cumplió. Hechos 15:16. Mire lo que dice. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Quiere decir que mientras los dispensacionalistas hablan de una restauración futura, ya en el futuro, ¿no?
Santiago en el primer concilio está diciendo, gracias a la luz del Espíritu Santo, yo puedo ver que en realidad esta restauración de Israel era que los gentiles entraran, porque el misterio que estaba oculto, como dice Efesios capítulo 2, era que de los dos pueblos haría uno. Esto es esto. Así leyó nuestro pueblo siempre la Escritura por 2000 años. Sean ortodoxos, sean católicos, sean anglicanos, sean luteranos, sean presbiterianos. Todos leyeron así la Biblia hasta que apareció Derby y nos dijo, no. Hay promesas para allá terrenas y hay promesas futuras. Mira, Ezequiel 37 sí se cumplió, pero le falta una parte. Por ejemplo, cuando ellos hablan de la restauración de Israel, dice Guti que se cumplió Ezequiel 37, pero que se cumplió a medias. El apóstol jamás diría esas tonterías. Ellos no leían así la Biblia. Ellos estaban encontrando a Cristo en las Escrituras. Recuerde, teología del pacto es sombra y sustancia, tipo y antitipo. Lo que hace la Reforma no es rechazar el método midráchico, es anclarlo en Cristo. Por eso tenían los 5 niveles de interpretación, en donde la alegoría estaba hasta abajo, porque la alegoría se empezó a utilizar en el siglo IV, poniendo los propios presupuestos del autor. Entonces mantuvieron el método histórico-gramatical y con estas cosas, midráchico, mantuvieron la tipología. Por eso nosotros no le aceptamos tipologías truchas a los católicos, porque la tipología siempre se trató de Cristo. De hecho, cuando hay una tipología que no se trata de Cristo, los propios apóstoles te lo dicen. Miren, vayamos a Gálatas. En Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 21, fíjense lo que va a hacer Pablo aquí, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Yo pregunto a los dispensacionalistas, ¿quiénes son los hijos de la esclava? Porque aquí Pablo está combatiendo a judíos, a judaizantes, a que querían hacer judaizar. ¿Quiénes son los hijos de la esclava en la mente de Pablo? Él no lo va a decir. De la esclava nació según la carne, mas el libre nació de la promesa. Ok, perfecto. Yo diría, ok, entonces nosotros somos los de la promesa, los de la esclava son los que no nacieron según la carne. Caray, pero el señor Víctor dice que hay promesas para la carne. Entonces vamos a ver qué dice Pablo. Y aquí mire lo que dice Pablo. Esto es una alegoría. Y Pablo nos dice lo que va a hacer, cómo nos va a enseñar Pablo. Y dice, estas mujeres, Sara y Agar, son 2 pactos. Sara y Agar, 2 pactos, dice Pablo. Un pacto es el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ok. Pues está junto con sus hijos en esclavitud. Ok. Entonces aquí puede decir el dispensacionalista así. Sí, Dios los ha endurecido, pero en el futuro Dios les dará promesas que tiene que cumplir. No enseña eso Pablo. De hecho, enseña todo lo contrario. Mira lo que dice. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos los hijos de la promesa. No hay 2 pueblos. Dice, pero como en aquel entonces... aquí viene. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. Y aquí viene el método midráchico. Ahí lo vas a leer. Como está escrito, regocíjate, oh estéril. ¿Tú quieres saber cuál es el factor de riesgo más peligroso que existe muy por encima? Y aquí viene el método midráchico. Ahí lo vas a leer. Como está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. ¿Qué está citando Pablo ahí? Pablo está citando ahí Isaías 54. Si yo tomo Isaías 54 en su contexto, decir, pero no tiene nada que ver, si es que es método midráchico. Eso es lo que no hacen los dispensacionalistas. Por eso ellos tienen que anclarse en un vacío histórico y hacer distinciones. Pero ellos dicen que hay promesas para la Jerusalén esclava, o sea, para los judíos sin Cristo. No es cierto, miren. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, porque no heredarán. Echa fuera a la esclava, porque no heredará. A ver, Pablo, ¿cómo es que no va a heredar si ellos son hijos de Abraham? No son hijos de Abraham. ¿Qué parte no has entendido? Pero ellos vienen de Abraham, no vienen de Abraham. Si no creen en Cristo, no vienen de Abraham. Pero son judíos, no son judíos.
Porque para ser judío hay que tener circuncidado el corazón. Pero Dios tiene promesas. No hay promesas fuera de Abraham y fuera de Cristo, porque el heredero de las promesas es Cristo. Y sin Cristo no hay promesas. Pero en el futuro van a creer en Cristo. Pues si creen en Cristo formarán parte de la iglesia, pero no hay promesas aparte para ellos. Entiendan, no van a heredar. De hecho, es tan intuitivo el asunto que si tú les preguntas esto, oye, ¿cuál es el pueblo escogido? Allá está en Medio Oriente. ¿Creen en Cristo? No. ¿Y a dónde se van si mueren? Se van al infierno. Ok, entonces no heredan, ¿verdad? La promesa. No. Entonces, ¿por qué le mientes a la gente? Siempre ha sido así. Esos no son el Israel de Dios. Ellos no son la iglesia. Ellos no son pueblo. Ellos no tienen pactos aparte de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Vamos nosotros a Efesios, en el capítulo 2. Y mire lo que le dice Pablo a los Efesios. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Por supuesto, porque todas estas sombras, todos estos tipos se le dieron primeramente a Israel. Por eso en Romanos, en el capítulo 2, dice, de ellos son las promesas, el pacto, los oráculos, de ellos vino el Cristo, sin duda. Con ellos fue primeramente con quien Dios trató. El plan eterno de Dios era tratar con todos, no nada más con ellos. De hecho, la gran sorpresa para Pedro es, o sea, ¿los gentiles también se salvan? Porque tenían un Dios tribal. ¿Sí? Por eso Clemente de Alejandría habla del gran paidagogos, cómo Dios se nos fue revelando a través de los tiempos y que Pablo termina diciendo, inescrutable es la sabiduría de Dios. ¿Quién iba a pensar que dentro de todo este plan no era solo los judíos, era Dios tenía un tabernáculo con todos, iba a tabernaculizar con todos, y Abraham iba a ser heredero de la tierra, del cosmos? Y que en ti serán benditas todas las familias, no quiere decir que le envíes dinero a Israel, sino que serían benditas por Cristo, porque es la única forma. Chinos, judíos, israelitas, estadounidenses, argentinos, todos, porque la promesa nunca se trató de tierra, sino de la justicia. No, hermanos, cuando tú ves a Cristo en medio de la Escritura, no es tan difícil comprenderlo. Por eso algún judío le puede decir, a ver, ¿cómo que la justicia? Sí, la promesa a Abraham siempre fue la justicia. Que Dios iba a justificar a las personas y a perdonarles sus pecados. Por eso en Romanos, mira, por eso en Romanos, aquí vas a ver otra vez el método midráchico en acción. En Romanos capítulo 4, versículo 6, fíjate lo que va a hacer Pablo. Dice, como también David ya habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, David estaba hablando de nosotros. Pablo logra verlo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, siempre se trató de nosotros. Las promesas nunca fueron tierra. Las promesas nunca fueron de sangre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo Pablo en Romanos, en el capítulo 9, nos dice, si hubiera sido de sangre, quien debería haber heredado era Esaú, no Jacob. Porque Esaú era el primogénito y la ley estipulaba que el primogénito, el que abría la matriz, era el heredero. Pero es que ni siquiera era por buenas obras, porque Dios los cogió antes de que nacieran, hicieran buenas obras. Así que no es por la ley. Pero es que no puede ser por la ley, porque Abraham fue justificado 430 años sin ley. Entonces la promesa siempre fue la justicia. Y ahora, venido el tiempo, la justicia viene tanto para judíos como para gentiles. Y ambos hace un solo pueblo. Entonces la promesa no es tierra, ni son todas esas cosas que ellos quieren. A man with varicose